Bueno, gente, bueno, la idea es compartir un tiempo, unos minutos de encuentro acá con quienes formamos parte de la coordinación docente del Centro Nodos y aprovechar, bueno, lo que nos permite la virtualidad, los dispositivos, etcétera, como para, bueno, compartirles algunas ideas, algunas líneas como para abordar los textos, bueno, acompañar algo de la formación desde este encuentro para, bueno, conversar algunas cosas. Así que, bueno, veamos cómo sale, es la primera vez que lo hacemos. eh, Bien. Así Bueno, que, la primera vez bueno. que lo hacemos, Gus, digo, y no, porque nuestras reuniones tienen que ver con esto que se ve en pantalla ahora y que se está grabando, ¿no? Digo, la primera vez que lo Totalmente. hacemos con una intencionalidad de grabarlo y compartirlo, quizás. Exactamente, primera vez que dejamos una especie de registro de esto para ser compartido, tal cual. Pienso también en relación a esto, qué bueno que la excusa que elegimos para dejar este registro en formato de video para la formación sea hablar de, bueno, la multiplicación dramática, ¿no? Que es como un poco paradigma central o parte de la especificidad de nuestra forma de transmitir el psicodrama, ¿no? De dónde lo Ujú, concebimos, de dónde lo ejecutamos, llamamos de práctica. Tal cual, tal cual. Y ujú, un poco, bueno, en un momento en el cual hemos como propuesto algunas lecturas, ¿no? Como de un modo quizás más pautado, para entrar quizás como más de lleno en las lecturas como específicas de lo que se dio en llamar con el tiempo el psicodrama grupal de la multiplicidad, que vendría a ser como esta línea más específica, ¿no? De trabajo que tiene a la multiplicación dramática como, podríamos decir, como eje, ¿no? Como lugar ahí de referencia y como guía de una práctica y de un modo de pensarlo grupal también, ¿no? Como lo plantean eh, nuestros autores, digo, ¿no? Justo estaba Bueno, leyendo acá sí. en una parte que vamos a mostrar, porque también nos estamos acompañando y nos acompañamos a Sí, veces en unas reuniones con material, entonces estamos les tres con diversos materiales. Esta es una portada de la edición 2013, veíamos recién, del libro de la multiplicación dramática de Pavlovsky y Kesselman. Bueno, que es como una actualización, ¿no? Trae extras al libro original. sí, es la última, esa edición es la última que salió. Ajá. Yo acá tengo también una que es anterior. Esta fue impresa en el 96, pero seguramente es una reedición. Pero bueno, que es digamos, como sin toda la previa que trae esta versión que les mostraba acá Mariel, que bueno, acá también la, la tenemos también, pero bueno, son como versiones. Y yo acá tenía también para compartirles un poco, este es el libro que es como el precursor de la multiplicación dramática, es Las escenas temidas. Esta también es una edición vieja, hay una edición más nueva. Y después está como este, que es un librito también chiquitito, pero muy, muy lindo, que es Espacios y Creatividad, de Kesselman Pavlovsky también, en donde, bueno, también es un libro que dialoga todo el tiempo con las ideas, ¿no? De la multiplicación dramática y de las multiplicidades. Mm. Acá amplío también un poco que quienes me acompañan desde este rinconcito, también otras lecturas de Kesselman, el goce estético en el arte de curar. Kesselman, pero aparece bastante Pavlovsky ahí de colado, invitado en Ujú. varios textos acá. Y bueno, ya Pavlovsky más, previo a escenas temidas, inclusive psicodrama psicoanalítico en grupos. Y creo que lo voy a usar de excusa un poco para hacer un poco de contexto de historia, ¿no? De pensar esto de dónde surge la multiplicación dramática. em, qué entra dentro del psicodrama, qué no. Pienso también en los conceptos esto de Moreno, ¿no? De conserva cultural, de espontaneidad, creatividad. Bueno, de repente la multiplicación dramática, bueno, desde ya no la creó Moreno, ¿no? Tampoco ni se creó ni en Estados Unidos, ni en Rumanía, ni nada, sino es más como un desprendimiento de esta tradición del psicodrama psicoanalítico argentino, ¿no? Como que surge un poco en estas latitudes más en el cono sur, acá en, en el sur global también se dieron como
creaciones muy innovadoras en un contexto muy productivo, digamos, de los dispositivos grupales, de la creación, digamos, de estos autores que tenemos nosotros de referencia, principalmente de esta formación. Em, no sé si querés contar, Gus o Maro, hay un poco cómo se fue armando del psicodrama al psicoanálisis, a la multiplicación, si hay como un hilito ahí, ¿no? Que hace un nexo de conexión entre todo esto. Sí, yo pensaba, bueno, este libro que vos mostrás, Psicodrama psicoanalítico en grupos, es Tato Pavlovsky, Mocio y Martínez Martínez Buquet. Muquet. Sí, Bien, hace poco realizamos un taller sobre la metáfora del teatro de Martínez Buquet y es interesante para retomar algo de esta historización, porque ese es como el momento inicial, décadas de los 60 y 70, donde los desarrollos del psicodrama estaban mucho más desde una perspectiva psicoanalítica y podemos decir, no sé si más ortodoxa o más clásica, pero en donde lo que se estaba buscando allí era como legitimar algo de las prácticas, ¿no? Del psicodrama ante la mirada del psicoanálisis más tradicional, más de la APA, ¿no? Más del psicoanálisis kleiniano, incluso. Este, entonces, en esa época estaba como muy presente algo de eh, esto, de algo de la justificación, y acá estoy agarrando más libros, por ejemplo, este de Martínez Buquet, Fundamentos por la teoría del psicodrama, acá se ve muy claramente todo ese esfuerzo de la década de los 60, 70 para esta especie de obtener credenciales, ¿no? Ante la mirada de Lugar, ¿no? lugar. Hacerse un lugar, hacerse un Sí, lugar, ¿no? Digo, cómo después, después lo desarrollaremos, pero digo, lejos de eso, después termina, ¿no? El tema de la multiplicación dramática desprendiéndose justamente de la necesidad de interpretar, digo, finalmente, ¿no? Eh, totalmente. Incluso a partir de bueno, los desarrollos de la multiplicación dramática que tienen principalmente a Tato Pavlovsky y Hernán Kesselman, y también a Luis Fridlesky. Lo que pasa es que Fridlesky, si no recuerdo mal, muere a antes de la principios publicación de de la los multiplicación dramática. 80. Claro, Mm. ellos empiezan a trabajar en estas ideas y Fridlesky muere ahí como en ese momento de producción. Eh, Tiene que ver con el exilio también de Kesselman Pavlovsky, porque en Madrid se generan muchos los laboratorios que después devienen en la multiplicación dramática, ¿no? Pero Y bueno, que se multiplican esos laboratorios también, ¿no? Que empiezan sí, y empiezan, por lo que ellos cuentan, como a reproducirse en muchos ámbitos, ¿no? No solo los ámbitos terapéuticos, sí, también otros, ¿no? los espacios Eso pensaba, de ¿no? la creatividad también, ¿no? Como Claro, como artistas, que literatura. de hecho, uno de los ensayos que compartimos, cortito el artículo, es un quehacer entre el arte y la psicoterapia. Entonces, como la presencia de lo artístico en la multiplicación dramática es constitutiva. Y de hecho, pienso que el laboratorio productivo, ¿no? Esto de producción, digamos, un poco la jerga que manejamos, Sí, no fue un sí, consultorio privado tampoco solamente, ¿no? Eran pasillos de hospitales, grupos de covisión, entrenamiento de trabajadores en salud mental, antropofagia, ellos hablan en algún momento, ¿no? Como decir, esto se nutre de leer mucho teatro, de ver cine, de leer filosofía, como que también un poco las fuentes que fueron nutriendo conceptualmente y operativamente también la multiplicación dramática, trascienden la clínica, ¿no? Como trascienden el territorio de la psicoterapia. sí, Sí, se me ocurre totalmente. esto como un espacio de compartir y revisar grupalmente prácticas, ¿no? Como ese espacio de la producción creativa, revisando determinadas prácticas también, que no solo son prácticas clínicas. Sí, incluso, bueno, recién vos, Gonza, hiciste un recorrido, a ver, porque situándonos en la formación y en este momento, ¿no? Estamos grabando esto del agosto del 2025, quizás esto se puede escuchar y volver a ver en otro momento. En este momento situamos la multiplicación dramática dentro de una propuesta de lecturas donde primero propusimos este artículo, es una especie de ficha que se llama La multiplicación dramática, un quehacer entre el arte y la psicoterapia, que es un
es un texto que un poco caótico, un poco teórico, muy personal también de Tato y Hernán. Un capítulo del libro, bueno, que publiqué con Pablo Ruoco allá por 2019, un capítulo que es Notas sobre la multiplicación dramática, como como caldeamiento a la lectura del libro Multiplicación Dramática. Y algo que pensaba también, que después lo podemos compartir para quien le interese o en la formación. El primer artículo donde se habla de la multiplicación dramática hace plena referencia a escenas temidas de la coordinación de grupos. O sea, en un momento el dispositivo escenas temidas y multiplicación dramática era como lo mismo. Mm. Y después hay un momento en donde ellos, Tato y Hernán, a leer principalmente a Deleuze Guattari, principalmente en el Antiedito y luego en el Mil Mesetas, que la multiplicación dramática podemos decir que como que estalla y como que se autonomiza de las escenas temidas y queda más claro el dispositivo de escenas temidas y la multiplicación dramática ya como un dispositivo, como una forma de pensar, bueno, todo esto que se empieza a ¿Puedo Esto desplegar. leer iba a decir, ¿no? algo? Esto de. Sí, sí, No, digo esta perdón, frase nomás de Pavlovsky de fuimos de Leuciano sin saberlos, dice él también en algún momento, ¿no? Como la misma Sí, práctica nos lleva a un lugar que por otro lado se estaba teorizando, digamos, pienso también como pensar como la época, ¿no? Algo producciones que atraviesa la epocales. producción de conocimiento, claro. Sí, sí, totalmente. No, y me iba a poner más dale, dale, dale. ahora, pero justamente esto, como decís, bueno, cuando se autonomiza de alguna forma, ¿no? Dice Tato en una parte del libro La multiplicación dramática, dice, es importante aclarar que la multiplicación dramática no la consideramos una técnica, sino una nueva forma de pensar el dispositivo grupal. No, me parece que nosotros lo podemos mostrar muy claro porque hemos leído muchas veces estos textos y lo hemos trabajado, pero digo, ahí hay una definición clarísima, ¿no? Como, Sí, bueno, otra forma de pensar el dispositivo grupal. Vamos a sí, y hablar en un poco algún de eso, ¿no? momento, Definiciones de la multiplicación dramática que vienen a ser como varias, ¿no? Yo me acuerdo mi primer acercamiento a la multiplicación dramática fue como. Es ser muy honesto. Yo leí el ensayo este de el quehacer entre el arte y la psicoterapia antes de empezar la formación de psicodrama y no entendí nada. Fue la verdad muy caótico justamente. Así que bienvenida a la experiencia, bienvenida a la vivencia, a la formación y obviamente también de toda la compañía para poder adentrarme. Pero aún así siempre sigue siendo como esto de que no termina de cerrar, digamos, ¿dónde lo enmarcamos? ¿En un paradigma, en un dispositivo? Llegan a decir a un Mm, momento una máquina de producción de subjetividades, ¿no? Entonces como de vuelta, pienso en la multiplicidad de definiciones y marcos de comprensión que puede tener también la multiplicación dramática, sin por eso perder ni rigurosidad, ni serialidad, ni, ni su sentido de coherencia, ¿no? Conceptual. mm. sí, yo pensaba esto y recordaba, ya que, bueno, vamos a traerlo algo de lo personal, el artículo, el capítulo de nuestro libro con Pablo Ruoco, yo cuento una escena personal de una multiplicación, ¿no? En donde la escena tenía que ver, la escena original, eh, la escena que se despliega antes de las multiplicaciones, tenía que ver con una persona bueno, que iba a ser internada por un tratamiento de adicciones, y bueno, una escena bastante compleja, difícil, muy emotiva. Y yo propongo una multiplicación que se trataba de, bueno, yo propongo que me contengan, ¿no? Que me tengan que contener y que yo iba, pero que busquen formas y yo iba a improvisar sobre eso, ¿no? O sea, no estaba todo, porque quizás con esto también podemos contar un poco de qué va la multiplicación, eh, pero a lo que voy con esto es, yo de esa multiplicación, lo que me quedé es con una cuestión corporal muy concreta de algo que a mí en esa improvisación me sirvió para obtener una información que tenía que ver conmigo
y ya no tenía que ver con la escena original, con la problemática de consumo o adicción. No intentaba darle ningún consejo a nadie. Y puede ser porque hay algo que tiene la multiplicación dramática como algo caótico, que a veces no se entiende nada, ¿no? Que ¿Mm? es algo como a tolerar inicialmente también, ¿no? Pero después, eso me brindó mucha información a mí, en relación a aspectos, no sé si subjetivos, propios, afectivos, bueno, toda esa mezcolanza de aspectos que tiene la multiplicación dramática. Y que dicen que no necesariamente remite a la escena trabajada, ¿no? O a la escena que plantea el protagonista. Las distintas multiplicaciones no son en referencia necesaria a eso, ¿no? Exactamente. Se transforman, Pienso, ¿no? Algo pienso de la también estética, de lo creativo, bueno, en soportar también ese caos. ¿No? mm, Y dejarse de alguna forma llevar por ese impulso creativo de esta producción media caótica de distintos sentidos y de distintas propuestas y como, ¿no? Esto, como un pasaje por escenas, por sensaciones, por emociones, por intensidades, ¿no? Todo así como medio vertiginoso de alguna forma. Sí, A mí, yo veo claro que a mí me lleva como esta sí, cosa, una dinámica potente, muy productiva, muy creativa y muy vertiginosa. Y en un punto se cierra también sola, ¿no? Es como que no es. A ver, podríamos abrir un montón de sentidos en cada propuesta de la multiplicación, pero bueno, en sí misma se va cerrando también. Hay un punto donde bueno, es algo de, bueno, sí, hasta acá, ¿no? sí, 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 sí. Porque a la vez hay una pregunta que insiste, que es ¿para qué? El para qué de la Claro. multiplicación dramática, ¿no? Que es una pregunta muy válida y muy difícil de responder. Incluso desde la teoría es muy difícil de responderla sin la vivencia de la práctica. Por eso yo apelé en ese capítulo a algo de lo personal, eh, Yo creo que una Y línea porque... el también gato para pensar, quizás ese también. para qué bueno, hay como otra concepción de lo inconsciente, ¿no? También que proponen ellos, para no sé, tanto en su trayectoria de trabajo grupal y demás. Y en esta cuestión, hablamos, ¿no? Estamos hablando de la producción, de la creatividad, de la vertiginosidad. Entonces, un poco de fondo está esta noción de que el inconsciente es como algo a desplegar, a poner a producir grupalmente. Entonces, esa escena que se trae quizás deja de ser propiedad unívoca y unidireccional de un protagonista de un grupo y pasa a ser del grupo, ¿no? Entonces, quizás no hay una concepción del inconsciente como algo monolítico a interpretar y poner luz sobre eso, sino bueno, bancar el sinsentido de la producción y el despliegue grupal, un poco confiando en esta ética del devenir, a mí se me ocurre, tengo, bueno, un poco metiendo cucharaditas de otra jerga de Leuciana, ¿no? Con esta cuestión de el devenir, el rizoma. Hay otra forma de pensamiento también que sustenta esta práctica, no tan Ujú. arborescente, no tan del causa y efecto, sino quizás más de la conexión de las heterogeneidades, habilitando un nuevo régimen de afectaciones, ¿no? Habilitando otras cosas nuevas. Sí, bueno, estás conectando, digamos, muy claramente con algo que también plantean nuestros autores de la multiplicación dramática, ¿no? De la conexión con la noción de rizoma y la noción de inconsciente que plantean Deleuze y Guattari, justamente, ¿no? No como lugar de ir a buscar algo secreto y oculto, sino como un lugar de producción, ¿no? No tanto como un teatro donde se reproduce, sino como una fábrica donde se produce, dicen en algún lado. Eh, y en un punto también la multiplicación dramática apela a esto, ¿no? Que estamos planteando quizás desde ir contando algo de lo que conocemos de la práctica y de lo que nos apasiona también, pero esos despliegues que se dan ahí, ¿no? En el escenario psicodramático, improvisando. eh, Y subjetividades produciendo subjetividades, ¿no? En algún momento exactamente, esa referencia me parece que es como una síntesis de lo que estamos charlando también, ¿no? sí, sí. Y a la vez Producción esto, ¿no? infinita.
una producción, sí, producción de producción y esto que también plantea, creo que Tato es el que lo dice muy claramente, en donde lo terapéutico puede ser pensado en principio como la posibilidad de dejarse atravesar por esas miradas eh, que habilita una escena personal, ¿no? Sí, sí, pensaba cómo Tato también presenta en el libro una escena personal, ¿no? Que lleva al grupo y ahí empieza a hacer una escena con su padre y empieza a hacer una serie de asociaciones que después deviene en cómo él procesa eso mismo cuando reescribe en el libro, en esta edición, ¿no? Y algunas escenas con su hijo, ¿no? Y con su mujer que le comenta, digo, cómo se siguen produciendo sentidos a lo largo incluso del tiempo, ¿no? Y que eso me parece re interesante que aparece en el libro, como dar cuenta de eso, ¿no? Cuando retoman los textos. Y sí, y me parece que está buenísimo esto que traes de la referencia al libro Multiplicación Dramática, porque si bien se plantea nada de interpretación, a la vez Tato en el libro Multiplicación Dramática, luego de todo el devenir de las multiplicaciones, se pone a interpretar. Me parece que Sí, esas contradicciones son importantes también. O no sé si serán contradicciones, habrá que ver. Pero sí podríamos vemos. decir, en todo caso, Tato ¿En qué Pavlovsky ámbito? presta su escena personal y es él quien hace todo este juego de interpretaciones. Bueno, podemos decir que estaría más que habilitado él, sobre su escena y las multiplicaciones que después se hicieron, a hacer esas interpretaciones que él hace. Porque la idea de multiplicación, cuando un grupo trabaja sobre la escena personal de alguna persona, de algún miembro del grupo, se trata justamente de no ir a interpretar ni dar consejos, sino de resonar, ¿no? Lo más abiertamente posible, lo más rizomáticamente. Sí. Eso que quizás la contradicción sería intentar hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Multiplicar e interpretar, ahí quizás sería una contradicción. Si no, quizás pensar en términos de distancias, de tiempos distintos, ¿no? Porque Pavlovsky, ¿cuánto tiempo habrá pasado después de esas multiplicaciones, después de toda esa evidencia grupal para poder elaborar un escrito a palabrar sus propias conclusiones de eso trabajado, ¿no? Un poco inclusive para pensarlo, situando la multiplicación en el devenir de un mismo encuentro, ¿no? Digamos, pienso, no sé, como se ve de vuelta esta noción de conserva cultural moreniana. Digo, bueno, la multiplicación sí o sí tiene que ser caldeamiento, escena, multiplicación, sharing. Digamos, es como, o caemos de vuelta otra vez en un esquema de cómo se tiene que hacer la multiplicación en cada tiempo. No Y sé, ahí ¿qué me voy a piensas? permitir tomar algo de lo que ha surgido en los encuentros de este año, de la formación, ¿no? Se hizo eh, como una multiplicación en un doblaje, ¿no? Y eso nos dio a pensar, bueno, ¿qué lugar de la multiplicación, ¿no? Siempre al final, siempre, ¿no? ¿No? Y pensamos en esto, bueno, ¿por qué no una multiplicación de un doblaje? Y salió. Y fue súper interesante, ¿no? Fue algo como muy espontáneo y se podría haber seguido multiplicando sobre eso bueno, si se habilitaba ese juego, ¿no? Ahí en algo muy chiquito, ni siquiera era una escena, ¿no? Súper trabajada y desarrollada, era algo muy pequeñito que estaba hablando. Me parece interesante eso, digo, para traer alguna referencia del ámbito de la formación y de cómo aparece desde la experiencia la posibilidad de transitar la multiplicación, que de hecho en el libro lo dicen todo el tiempo, ¿no? Hay que transitar la experiencia para poder decir Sí, algo sobre, Y cómo ¿no? no es una instancia o una técnica nomás en un momento del encuentro, sino esto un paradigma, ¿no? Como una paradigma, se viene la palabra, quizás, y sus luces, ilumina y oscurece quizás la palabra paradigma en este caso, pero bueno, pensando, ¿no? Todo cómo nos pone a pensar otra vez también la multiplicación dramática, como cada vez que pasamos por em, bueno, por este concepto, ¿no? Por esta forma de
de entender lo grupal, de entender la producción subjetiva y demás, es como que sigue poniendo a producir, ¿no? Años y pasan años de la creación de este dispositivo y aún así sí tiene esa potencialidad. Sí, 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 creo que nada, es súper interesante eso que incluso ustedes comentan, ¿no? Eh, Algo de ciertos pasos, porque en la multiplicación analítica van a ver, o vamos a encontrar, que ellos plantean, ¿no? Incluso lo dicen casi de este modo, como para que exista o para que haya multiplicación dramática tiene que haber una escena original y luego las improvisaciones. Y esto que vos comentás, Mariel, de lo acontecido en un encuentro, y es un poco algo que yo venía trabajando también en este texto y en estos últimos años, de romper un poco con esa, o sea, que no se convierta en una conserva cultural la multiplicación dramática, ¿no? Sería, porque nos podemos encontrar quizás con modalidades que dicen, no, no, para que haya multiplicación dramática, ¿no? Siguiendo a la letra. Eh, es interesante poder trabajar desde cierta concepción de las multiplicidades, de la multiplicación. Hay incluso en algún momento en donde Hernán Kesselman hace una distinción, no me voy a meter ahora, pero simplemente para comentarlo, entre multiplicidad y multiplicación. Y donde él pone el acento en la multiplicación, incluso, planteando, bueno, una multiplicidad es como tener mucho de algunas cosas es como una puntuación interesante, pero bueno, no, me parece que poder conocer el dispositivo para después desarmarlo y poder trabajar desde cierta lógica, o cierta, bueno, paradigma, como decías, Gonza, o dispositivo, bueno, después ver qué nombre le sirve a cada quien, Mm. ¿no? Me Y parece que eso también es... sin clausurar sentidos, también creo que eso es como re clave, ¿no? La multiplicación dramática, como más que reducir o cerrar sentidos, como, bueno, habilitar la multiplicación Sí, justamente, la apertura, la sí, resonancia. sí, 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 totalmente, totalmente. Y a ver que eh, ubicar que no es un vale todo, no es No. algo sin un encuadre, donde hay una ética Es un sinsentido. No no, es un no, no, no. sinsentido. No es una cuestión donde eh, se produzca por producir, no, sino que hay un encuadre, hay una teoría que acompaña y que, bueno, en este momento, en este momento bueno, de esta cursada de este año, 2025, luego de la lectura de multiplicación dramática, vamos a leer el artículo Rizoma de Deleuze Guattari, que es la fuente, y era la fuente, ¿no? Donde abrevaron tanto Pavlovsky y Hernán Kesselman eh, para darle lugar a este dispositivo que ellos lo cuentan, ¿no? Bueno, quisimos articular las ideas de Deleuze Guattari con el psicodrama, ¿no? Un poco lo plantean claramente. Así que bueno, eh, quizás de aquí a un tiempo podremos compartir quizás algunas ideas en relación al texto Rizoma, pero no sé si les parece que vayamos cerrando por Sí, 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 sí. este encuentro, y en todo caso, bueno, lo dejamos abierto a ver qué ramificaciones rizomáticas genera, que bueno, nos enteraremos en otro momento. Me parece perfecto, sí, Seguro. sí. Pasamos un poco por Bueno, los puntos principales ¿Tá? de la obra y nos encontramos, sobre todo, vamos, que es quizás de lo más eso, importante. un espacio de encuentro para pensar juntos, juntas, juntes, ¿no? Este Ahí espacio va, de producción, de sentidos, espacios para Agenciamiento, ¿no? compartir ahí va. teoría, experiencia, para poder compartir con quienes nos puedan ver o tengan ganas de darse un tiempo para pensar sobre esto que estamos charlando. Bueno, un espacio para comunicar que nosotros tenemos como coordinación nuestro espacio también de producción, ¿no? Y que las Ujú. propuestas también para leer surgen de eso, de decisiones. No es una lectura arbitraria ni poco pensada, ¿no? Tiene también un sentido, una lógica. Así que bueno, muy lindo. Bueno, gente, nos vemos. Nos Chau, estamos chau. viendo. Chao, chao.